queda en esa doble línea? En la indigencia, en el hambre. Suben los impuestos, suben las tasas, las multas se utilizan como ingreso atípico de recaudación, bajan los sueldos, bajan las pensiones, se quita el mínimo de subsistencia. Nosotros tenemos gente que hoy le hubiera gustado estar aquí, como Pedro de Águilas, como su esposa. No pueden ni respirar. No pueden ni respirar. Es subsistir. Gente que no ha hecho nada malo, más que trabajar. Porque desahucian a los ciudadanos, les sacan de sus casas. Pero ahí está la sexta que debe un porrón de pasta. Ahí están los medios de comunicación, todos endeudados, a ellos no les cobran. Claro. Condonan a los partidos políticos. Esto es peor a lo que se ha enfrentado la humanidad nunca. Y sé de historia. Porque cuando alguien te viene con la alfanje, viene de cara. Pero aquí aprovechan nuestra inferioridad, nuestra falta de autoestima, nuestra falta de representación, nuestra esperanza, la trampa de la esperanza. Te daremos una subvención, te daremos algo, te lo iremos quitando, pero poco a poco.